Listo. Bueno, hoy vamos a iniciar con el tema de los números cuánticos. Para poder hablar nosotros en torno al tema de cuánticos tenemos que recordar a Schrödinger. Schrödinger, cuando plantea el modelo atómico, nos habla de que, bueno, partiendo del principio de Werner Heisenberg, que nos decía que era imposible saber la posición exacta de un electrón en un momento dado en el átomo. Entonces, Schrödinger dice, bueno, para poder ubicar un electrón es ideal o es posible hacerlo en términos de probabilidad. Y cuando hablamos de estos términos probabilísticos, entonces nos plantea los 4 números cuánticos que nos permiten identificar dónde probablemente podemos hallar un electrón y cuál sería su energía, ¿no? Entonces, él nos establece 4 números cuánticos que son el número cuántico principal, que lo vamos a representar con una n minúscula, que nos va a representar a su vez, este número cuántico principal nos va a representar el nivel de energía. En ese caso, recordemos que los niveles, según nos plantea Bohr, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por tanto, los valores que va a tomar el cuántico principal va a ser 1, 2, 3, 4, o sea, teniendo en cuenta todos los niveles de energía. ¿Listo? Bien. El segundo número cuántico se va a llamar azimutal. Azimutal, ¿qué me va a representar? Bueno, se representa con este símbolo, aparece una L mayúscula, y nos va a representar el subnivel de energía. Entonces recordemos que los subniveles son S, P, D y F. Y este azimutal nos va a determinar la forma de ese subnivel, ¿no? Muy bien. Si hablamos del subnivel S, ¿qué valor va a tener? S va a tener un valor de 0. P va a valer 1, D va a valer 2 y F va a tener un valor de 3. Muy bien. El tercer número cuántico se llama magnético y lo vamos a representar como un M azimutal o un M subazimutal, ¿no? ¿Qué me representa el magnético? La orientación del electrón en todo el espacio. Entonces, imaginen a ustedes dentro del plano tridimensional, les voy a rayar aquí un minutico la pantalla, el magnético como si nosotros tuviéramos, uy, perdón, qué pena, aquí esta no me quedó muy bien, espera, la trazamos recta. Como si nosotros tuviéramos el plano cartesiano, ¿no? Imaginen esta situación. Aquí tendríamos el plano cartesiano. Entonces, si yo digo, el electrón lo voy a encontrar en este sector, ¿qué signo tendría en esta posición? Si está en este sector, ¿qué signo tendría? Positivo. Positivo, muy bien. Pero si yo lo encuentro en este sector, Negativo. negativo, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al lugar donde esté orientado el electrón, entonces viene como el campo magnético, ¿no? Entonces, ahí viene la situación. Entonces, nos dice, viene desde menos azimutal hasta más azimutal, pasando por 0. Entonces, aquí debemos tener en cuenta nosotros la recta numérica. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí lo voy a hacer más bien aquí en este ladito. Esta sería mi recta numérica. Entonces, yo tendría aquí, por ejemplo, el valor de 0. Espérenme aquí un segundo. Bien. Aquí tendríamos a 0. Listo. Supongamos que yo voy a decir que aquí, como nos dice, desde menos azimutal hasta más azimutal, debo tener en cuenta este valor. Vamos a imaginar que estaba en P. El subnivel era P, ¿listo? Entonces, si estaba P, P vale 1. Quiere decir que mi electrón viene desde menos 1, luego pasaría a 0 y luego iría hasta más 1. Esas son las posiciones donde nosotros podemos encontrar electrones. Pero imaginemos que no estaba en P, sino que estaba, por ejemplo, en F. Entonces, por eso dice, desde menos azimutal. Si azimutal vale 3, el valor de azimutal es F, entonces F tenía un valor de 3. En ese caso, iría desde menos azimutal, quiere decir que iría desde menos 3, luego pasaría a menos 2, luego iría a menos 1, luego 0, más 1, luego tendríamos a más 2, y finalmente tendríamos a más 3. Ahorita cuando hagamos el ejercicio van a entender un poco más esto. Entonces, en toda esa región es donde podemos encontrar electrones. Muy bien.
Y el número cuántico que lo llamamos spin. ¿Ya conocen spin? Spin decíamos que, bueno, lo vamos a representar primero que todo como m sub s, muy bien, y significa el giro del electrón. Recordemos que el electrón puede tener dos giros, uno en torno a las manecillas del reloj y otro en contra de las manecillas del reloj. Entonces, cuando dibujamos al spin, nosotros hacíamos el orbital y estos eran los electrones, ¿listo? Entonces, si tiene este giro, es decir, si presenta este tipo de giro, entonces el valor del electrón va a ser de más 1/2. Pero si mi electrón tiene este giro, su valor va a ser de menos 1/2. ¿Listo? Esa es como la situación. Vamos a revisar ahorita cómo sería esa parte. Esos serían como los valores y las características de todo lo que nosotros denominamos números cuánticos como tal. Bien, vamos a ver. Para que podamos hacer ahora sí los ejercicios. Regálenme aquí. Voy a borrarles aquí la pantalla. Regálenme un minuto. Bien. Listo. Bueno, entonces aquí tenemos las mismas características, entonces el símbolo y las características que tiene y lo que me está representando, ¿no? Bien. Ok, aquí esto es importantísimo. Un orbital puede tener solo 2 electrones de sentido de giro opuesto, es decir, cuando hablamos, eso es lo de... Aquí también tenemos que hablar del principio de exclusión de Pauli, que nos dice que el electrón se presenta como si fuera un trompo girando su propio eje, ¿no? En solo 2 direcciones, en torno a las manecillas del reloj y en contra de las manecillas del reloj, ¿no? Y que solamente puedo tener, esto sería un orbital, y en un orbital no me caben sino 2 electrones que van en giro opuesto. Bien, ese es como el principio de exclusión de Paulin que nos viene a estar describiendo esa característica. Bien, vamos aquí. Okay, dejo de compartir. Dime. No, es que por un momento dejo de compartir pantalla. Ah, bueno, gracias. Ya le están viendo, ¿sí? Sí, señora. Perfecto. Listo. Vamos a hacer entonces aquí el trabajo con estas características. Bien. Entonces dice, se tiene en cuenta la distribución electrónica. Entonces vamos a hallar los números cuánticos para 4p5. Aquí los voy a hallar. Ay, Dios, perdón, otra vez. Discúlpenme. Voy a compartirles pantalla otra vez porque la saqué. Listo, ahora sí. Voy a aumentarles. Regálenme un segundo. Bien, ahora sí. Muy bien, entonces nos dice que vamos a hallarle los números cuánticos a 4p5, ¿listo? Primero voy a hallarlos todos y luego les voy a hallar el último, que es el que en realidad me representa esto. Bueno, cuando tenemos a 4p5, lo primero que ustedes van a hacer es dibujar los orbitales, es decir, vamos a dibujar el spin, más bien, vamos a dibujar el spin. Como es un p5, entonces dibujo para p, dibujo 1, 2 y 3 orbitales. ¿Cuántos electrones tenemos? 5, ¿no? Entonces, voy a colocarle 1, primero todos los que giran en torno a las manecillas del reloj. 1, 2, 3. Ahora me voy con los que giran en contra de las manecillas del reloj. 4 y 5. Listo. Ya tenemos el spin. Ahora vamos a colocar los números cuánticos. Entonces, yo normalmente lo hago de esta manera, ¿no? Aquí coloco a principal, aquí coloco a sigmutal, aquí al magnético y este es el spin. Listo, vamos a colocar los valores. Entonces, N, nos dijeron que N viene a ser, en este caso, el principal, y el principal me representa el nivel de energía. ¿Me ibas a preguntar algo? Perdóname. No, señora, qué pena. Bueno, N me representa el nivel de energía. P es el subnivel y el subnivel me lo representa este que es azimutal. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si nosotros vemos acá, N vale 4, entonces el valor, primero voy a hablar de este electrón.
Este electrón que está aquí, este. Muy bien. ¿Este electrón en qué nivel está? Ah, está en el nivel 4. Muy bien. ¿En qué subnivel? Está en el subnivel P, pero yo no puedo colocar una letra. Habíamos visto, aquí en el caso anterior, me voy a devolver un minutico a la presentación para que me entiendan un poquitico más. 1. Mire acá, exactamente, S valía 0, P vale 1, D vale 2 y F vale 3. Perfecto, tienes toda la razón. Entonces, aquí el valor de azimutal va a ser exactamente eso, 1. Entonces, aquí le vamos a colocar que azimutal, como está en P, nos va a valer 1. Listo. Ahora, ¿cuáles son los valores para magnético? Dice que magnético, vuelve y juega, me voy a devolver un minutico hasta acá. Magnético nos decía, muy bien, viene desde menos azimutal hasta más azimutal pasando por 0. Quiere decir que en ese caso, si azimutal me valía 1, este va a valer menos 1, 0 y más 1, como si habláramos de la recta numérica. Entonces, voy a hacerlo aquí de esta manera. Voy a hacer mi recta. Voy a trazarla aquí. Bien, entonces, listo, vamos a decir que aquí tendríamos 0. Aquí iría desde menos 1, iría hasta más 1. Entonces, estos son los valores que debe tener. Por tanto, vean aquí cómo lo voy a hacer. Este orbital va a valer menos 1. Este orbital me va a valer 0 y este orbital me va a valer más 1. Siempre empiezan con el negativo. ¿Listo? Entonces, si yo estoy hablando de este electrón, ¿en qué magnético se encuentra? Se encuentra en este que vale menos 1. Muy bien, muy bien. Y si gira en torno a las manecillas del reloj o si va hacia arriba, ¿cuál es el valor que debe tener? Más 1/2. ¿Listo? Eso sería el número cuántico para ese electrón. Vamos a imaginar, aquí los voy a hacer dos. Dime. ¿No es del quinto electrón del que está en el... Sí, es del quinto, pero es que les estoy enseñando cómo se hacen todos. Pero sí es del quinto, tienes toda la razón. O sea, en realidad, al que debo hallar es este electrón. Este es en realidad. Como nos dice su compañero. Bien. Vamos entonces a hallar este porque si nos dijo que era 4p5, entonces vamos a hallar este electrón. Bien, ahora sí. ¿Cuánto nos vale, si es este electrón, cuánto nos vale el nivel de energía, perdón, el principal? El principal sería 4. Bien, listo. Ahora, si está en el subnivel P, el valor de azimutal va a ser 1. Listo. Si está en este orbital, su magnético va a ser 0. Y si gira en contra de las manecillas del reloj, su valor es menos 1/2. Quiere decir que estos son los valores para ese electrón. ¿Listo? Muy bien. Vámonos con el siguiente. Nos dice que tenemos a 5s2. ¿Ese cuántos orbitales tiene? Primero dibujemos el spin. Muy bien, 2. Un orbital con 2 electrones. Perfecto. Listo. Entonces, si vamos a revisar nosotros aquí atrás un minutico, vamos a ver esta. Mire, S va a tener un valor de 0. Ese es el valor de él. Entonces, vámonos para acá otra vez. Muy bien. Entonces, el subnivel L, azimutal en ese caso, azimutal, ¿qué valor va a tener? En ese caso, azimutal nos va a valer 0. ¿Por qué? Porque es S y S vale 0, ¿no? S es igual a 0, P es igual a 1. Esos son los valores que tiene. D nos vale 2 y F nos vale 3. Y F es igual a 3. Bien. Ahora, nos dice que si azimutal vale 0, magnético va a tener un valor de menos azimutal hasta más azimutal pasando por 0. Pero si es 0, esto nos va a valer 0 como tal. Entonces aquí magnético nos va a valer 0. Como nos dice que es el segundo electrón, quiere decir que es este electrón del que estamos hablando. Muy bien.
¿qué valor tiene con el spin? Menos un medio. Perfecto, menos un medio. Entonces, estos serían los valores para él. Profe, no entendí lo del ¿Profe? spin. Lo del spin, muy bien, ponme cuidado. Yo tengo acá 2 electrones, ¿listo? Estos son 2 electrones. Si gira hacia arriba o si la flechita te la colocas hacia arriba, vale más un medio. Y si la flechita va hacia abajo, vale menos un medio. ¿Listo? Estos son los valores. Cuando la flechita va hacia abajo, vale menos un medio. Cuando la flechita va hacia arriba o gira en torno a las manecillas del reloj, vale más un medio. Esos son los únicos valores que puede tener. Bien, cuéntame, ¿me ibas a preguntar algo? Vamos a hacer otro. Dime. En la L, ¿por qué es 0? ¿Me podría volver a Ok, explicar? claro, sí. Bien. No olviden que L es igual a sigmutal. L es lo que nosotros denominamos asigmutal. El número cuántico que se llama asigmutal. Y asigmutal me representa el subnivel de energía. ¿Listo? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta el asigmutal o el subnivel de energía, entonces, esto es L, muy bien. S va a tener un valor de 0, P va a valer 1, D va a valer 2 y F nos va a valer 3. ¿Listo? Sí. Y Sí, este profe, que no me es he el dado cuenta. magnético, no te preocupes. Y este que es el magnético tiene el valor de acuerdo a lo que tenemos aquí, acá en la recta numérica. Entonces, como estaba en 0, pues el valor va a quedarse aquí, no va a cambiar. Pero en este caso, mira que el azimutal nos valía 1, ¿no? Entonces, como era desde 1, entonces iba desde menos 1 hasta más 1 pasando por 0. Por eso es que me gusta que dibujen primero los spin y a partir de ellos ya los puede uno empezar a hallar. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejemplo y ustedes son los que van a ir trabajando. ¿Listo? Vamos a irnos a la pizarra y ustedes van a escribir, ¿vale? Entonces yo les digo, ok, muchachos, tenemos un valor que va a ser 3D4. Listo. Entonces, primero que todo, me van a dibujar los spin y luego me van a dar los números cuánticos. Entonces me van a dar el principal, me van a dar el valor de azimutal, me van a dar el valor del magnético y me van a dar el valor del spin. ¿Listo? Bien, vamos a empezar a hacer ejercicios. Listo. Vamos con ese primero. Luego vamos a hacer lo mismo, pero vamos a trabajar con uno que va a ser 6F9. Este va a ser lo mismo, ¿listo? Entonces vamos a hallar a N, azimutal, magnético y el spin. Listo. Y finalmente vamos a trabajar con 5F2. Listo. Vámonos con esos 3. Listo. Entonces arranquemos con el primero. ¿Hoy qué día es? Hoy es 21. Vamos a ver quién es el 21. El 21. Mayra, ayúdame con el primero, por favor. ¿Listo? Entonces tienes el poder. Ya un momento. ¿Listo? Para que arranque, si quieres, arranca dibujándome el spin solamente. Sí, señor. Muy bien. Eso, muy bien. Perfecto, Mayra, listo. Ya cambió. Entonces vamos a dibujar los electrones, sí, señora. Listo. Muy bien, perfecto, listo, Mayra, mil gracias, eres muy gentil. Bueno, vámonos con el 9. El 9 es Juan Felipe Flores. Juan Felipe, Sí. regálame el primer número cuántico. ¿Cuál sería? 3. Muy bien.
Listo, Juan Felipe. Bien. Regálame un número, Juan Felipe. ¿A quién le vas a dar el poder? Número. 15. ¿Al 15. número? Número 15. El 15, listo. Vámonos con el 15. El poder es para Luisa. Luisa, regálame cuánto nos vale asigmutal. 2. Muy bien, 2. Entonces, si asigmutal vale 2, esto nos va a valer menos 2, este nos va a valer menos 1, este nos va a valer 0, este será más 1 y este será más 2. ¿Listo? Muy bien. Perfecto, Luisa. Muy bien. Luisa, ¿a quién le vas a regalar el poder, por favor? Profe, al 30. No sé cuánto No, somos. no somos 30. No, no, no Somos 26. Al 25. Al 25. Mariana Cifuentes. Mariana. Listo, Mariana. ¿Cuál es el valor de magnético? No olvidemos que está en 4, ¿no? Entonces, si es el 4, quiere decir que estamos hablando de este electrón. Muy bien. ¿Cuánto nos vale el magnético? 1. ¿Cuánto? 1. Muy bien, perfecto, más 1. Yo le coloco el más 1, pero ustedes ya saben que no hay necesidad de colocarle el más. Perfecto, muy bien, Mariana. Mariana, ¿a quién le vas a dar el poder, porfis? Un número. Al 10. Al 10. Listo, Mariana. Vámonos con Edgar García. Edgar, bueno, te tocó el cierre. Cuéntame cuánto nos vale el spin. Edgar. Ay, no, mentiras, Edgar no Creo que no estaba. está. No, El Edgar no señor. está. Regálame otro nombre, otro número, perdóname. El 5. El 5, listo, vámonos con el 5. Ivonne Cáceres. Ivonne, ¿puedes escribir? Sí, Dale, a creo. ver, escríbeme el valor del spin. Perfecto, muy bien. Listo, Ivonne, perfecto, muy bien, excelente. Listo. Vámonos con el siguiente. Muy bien, más un medio. Ivonne, ¿a quién le vas a dar el poder, porfa? Al 6, profe. El 6, listo, Ivonne. Sergio Díaz, Sergio Andrés. Sergio Andrés, regálame el spin de 6F9, por favor. Y tú, Dale, tú puedes escribir. Sí puedes escribir. espérenme. Sí, dale, tenemos que aprender todos, a ver. Aquí no me van a dejar sola. Muy bien, no, súper. Muy bien, Sergio. Uy, no. Ah, sí, mentiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, te falta. Muy bien, Listo. perfecto, ahora sí. Espere. Dale con la de dibujar que está a mano alzada. Es que así me va el asco. Bueno, ¿Mire? Eso, no, súper bien, mire eso. Sí, ya se volvieron expertos ustedes, muy bien. No, ahora ya me dio pena porque a mí me queda todo como choneto, a ustedes les queda mejor. Muy bien, ahí está. perfecto, listo, Sergio. Sergio, ¿a quién le vas a dar el poder? Al Regálame un número. 24. ¿Al? 24. 24. 24, entonces, Miguel Muñoz, Miguel. Regálame el magnético, por favor. El principal, perdón, el primer número cuántico que es principal. ¿Cuánto es? 6. Listo. ¿Lo escribes? Ay, sí, qué pena. Dale, a ver, Miguel. Muy bien, sí. Hoy, yo no les ayudo. Ya no, me declaro, no les voy a ayudar ahorita a escribir.
¿Estás en el computador o estás en el celular? Muy bien, perfecto, Miguel, muy bien. Profe, en el computador, pero es que escribir ahí es más complicado. ¿Sí? No, es que no, es más fácil porque tú te vas a la T donde aparece texto y ¡pum! Le das al teclado y listo. Eso es fácil. Ah, Donde entonces, solo pero lo con el escribí así. computador es más fácil. No, pero ahí te quedó perfecto tu 6, no te preocupes. Miguel, Miguel, regálame un número, porfis. El 3, profe. El 3. 3. Lizeth Daniela Barbosa. Regálame cuál es el valor de azimutal, Lizeth. El 3. Dime. El 3. El 3. Ah, perfecto, muy bien. ¿Lo escribes, Lizeth? Sí, estoy buscando Dale, no cómo importa. se hace esto. Bien, exacto. Pues esta es la idea. La idea es que ustedes mismos aprendan. Ok. ¿Tú te vas a la barrita que parece verde con rojito? Sí, ya lo escribí. ¿Listo? Ah, bien, perfecto. Muy bien, Sí. súper. Muy bien. Regáleme un número, Lizeth. ¿A quién le vas a dar el poder? El 12. Al 12, perfecto. El 12, el 12. Gabriela Gerena. Regálame el valor del magnético, M sub L. Muy bien, -2. Ay, sí, había olvidado eso. Gracias, Gabriela. Muy bien, excelente. Olvidé decirles que este valía -3, este valía -2, este vale -1, este nos vale 0, este nos vale +1, este nos vale +2 y este tiene un valor de +3. Es como si tuviéramos la recta numérica, pero aquí en la parte de abajito, ¿no? Muy bien, listo, muy bien, Gabriela. Gabriela, regálame un número, ¿a quién le vas a dar el poder? Bueno, y como es este electrón y está aquí, entonces ese es el valor. Perfecto. Muy bien, listo. Gabriela, ¿a quién le vas a dar el poder? 19. El 19, listo. Vámonos con Adriana Sarmiento. Adriana, listo, regálame el spin, ¿qué valor tiene? Muy bien. Perfecto, Adriana. Excelente. Muy bien, Adriana. Listo. Adriana, regálame un número. ¿A quién le vas a dar el poder, por favor? El 14. El 14. Listo, Adriana. Regálame a ver el 14. El 14. María José no está con nosotros porque ya pasó a carrera. Toca otro, por favor. 13. El 13. Ah, bueno, muy bien, perfecto. Nicolás González. Nicolás, regálame los spin, porfa, de 5P2. Nicolás, sí. Muy bien. Perfecto, Nicolás, muy bien, excelente. Bueno, Nicolás, ¿a quién le vas a dar el poder? Nicolás, cuéntame. El 2. El 2, muy bien. Ah, Juan Esteban Argüello. Ay, pero creo que Juan Esteban no está. No, Juan Esteban no está. Regálame otro número, porfis. El primero. Ok, Juan David Alarcón. Listo, Juan David, te toca. Tienes el poder. Listo, te toca, regálame ¿El principal? El principal, sí, señor. Dame el valor del principal. Sí, profe, es que no me deja escribir. Entonces, ¿lo puedes escribir? Bueno, por esta vez, listo. Dime cuál es. Sería 5. Perfecto, listo, Juan. Sí, señor, perfecto. Juan David, regálame, ¿a quién le vas a dar el poder? Regálame un número. 6. El 6, vámonos con el 6. Sergio, pero Sergio ya pasó. Sergio ya, no puedes repetirlo, otro. 8. El 8, perfecto. Luis Carlos Faustino, Luis Carlos, tienes el poder. Regálame el valor de azimutal.
Luis Carlos. Ah, muy bien, Luis Carlos. Perfecto, sí, señor. Excelente. Listo, Luis Carlos, regálame un número, porfis. ¿A quién le vas a dar el poder? Al 13. Ya pasó, el 13 ya pasó, Nicolás. Ya 14. pasó. Al 14, perfecto. Ay, no, 14 tampoco porque es María José y ella no está. El 21. El 21. Ya pasó, Mayra. No, pues le estás atirando a todos los que ya pasaron. Otro. El 10. El 10, perfecto, sí. Edgar García. Ay, ya pasó Edgar también. No, Edgar ya pasó. Profe, Edgar no está. Ah, es que Edgar no estaba. Ah, sí, mentiras, Edgar no está. Qué pena, sí. El 17 ya pasó. El 17, no, no ha pasado. Muy bien. Mileda Alejandra. Alejandra Rocha. Listo, Alejandra, vámonos contigo. ¿Cuál es el valor del magnético? Ah, bueno, aquí les voy a ayudar con esta partecita. No olviden que este vale -1, este nos vale 0 y esto nos vale 1. Muy bien, perfecto, Alejandra. Listo. Regálame un número. ¿A quién le vas a dar el poder, Mileda Alejandra? 16. Giselle Lorena. Giselle Lorena, cuéntame cuál es el valor del spin, please. O sea, el valor de, sí, spin. Listo, voy a revisar aquí el chat. No, no importa, dime escríbeme ahí, Giselle Lorena, cuál es el valor. Y yo lo escribo, yo lo transcribo, no te preocupes. ¿O lo puedes escribir? Si puedes escribir, escríbelo, porfis. Y si no, me lo regalas acá en el chat y yo lo escribo, ¿vale? Bueno, y cuando termines, entonces me haces un fan, me indicas a quién le vas a dar el poder, por favor, también, de pasada. Bueno, entonces, si quieres escríbelo y yo lo transcribo acá entonces. Si no puedes escribirlo, me indicas y yo lo escribo. Te sirvo de secretaria. ¿Listo, Giselle? Bueno, Giselle, te voy a ayudar entonces, ¿listo? Bien, si gira hacia arriba o en torno a las manecillas del reloj, nos va a valer más 1/2. ¿Listo? Bien. Regálame un número, Giselle. ¿A quién le vas a dar el poder, por favor? Giselle. Listo. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a hacerlo de la manera contraria, ¿listo? ¿Cómo es la manera contraria? Es decir, yo les doy los números cuánticos y ustedes me dicen cuál es el valor
el valor de la distribución electrónica, ¿listo? O sea, este valor. Yo les voy a dar esto y ustedes me indican esto, ¿listo? Muy bien. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que tengo 4, 1, menos 1 y menos 1/2. Listo, muy bien. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo vamos de lo general a lo particular? Es decir, ¿cómo voy desde los números cuánticos a mi distribución? Entonces, ya saben que arrancan por aquí. Si tengo 4, digo, bueno, el valor es 4. Listo, ya tengo el nivel de energía. Ahora, si asigmutal vale 1, entonces vamos a recordar que S tenía un valor de 0, P tiene un valor de 1, D va a valer 2 y F nos va a valer 3. Entonces, y F nos va a valer 3. Entonces, si yo digo que asigmutal es 1, entonces yo digo, es P. ¿Listo? Entonces yo digo 4P. Ahora, ¿cómo sé cuál es el electrón? Sencillo, ustedes dibujan los spin nuevamente. 1, 2 y 3. Y le van a colocar los valores. Este vale menos 1, este nos vale 0 y este nos vale más 1. Listo. Pero me dice que vale menos 1/2. Quiere decir que mi electrón está en menos 1, pero la flechita va hacia abajo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que debo llenarlos todos los positivos o todos los que giran hacia arriba. Entonces, ¿cuál es el valor de, aquí, cuál sería el valor de los electrones? 4. 4, muy bien. 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Son todos los que tenemos aquí. Muy bien. Profe, ¿Entendido? que Lorena tiene el internet muy lento y no pudo escribir por eso. Ya. Bueno, no, dile que no se preocupe, tranquila, no hay ningún problema. Bien, no hay ningún inconveniente. No, y esto en estos días que se pone pesado por el clima. Ya habíamos hablado de eso, se pone pesadísimo el internet. Dime. Si me llego a salir de la clase es que para acá está lloviendo y cuando llueve se va la luz. Ay, por Dios. Bueno, listo. Perfecto, no te preocupes. Cualquier cosa estamos ahí pendientes. ¿Listo? Bueno. Listo, voy a darles otros valores. Entonces voy a decir que el valor es, voy con, pongamos aquí, ok, el valor es 5, 3, más 3 y menos 1/2. ¿Listo? Esos son los valores. Vamos a ver. Y el otro valor va a ser 3, 0, 0, 1/2. Listo. Y vamos aquí a dar otro. Vamos a hacer uno que sea 6, 2, 0 y menos 1/2. Listo. Vamos a hacer esos tres, vamos a hallar las tres distribuciones para estos números. ¿Listo? Esos números cuánticos. Entonces vamos a continuar, por favor. Entonces vámonos con el 4. David Bobadilla, arranquemos con este, David. ¿Cómo crees que nos quedaría el primero? El nivel de energía, David. Nivel de energía 5, profe. Muy bien, sería el 5. Perfecto, David. Listo. Listo, David. Un número, David. 18. El 18, listo. Vámonos con el 18. Se llama Dana Alejandra. Alejandra Rueda. Muy bien, Dana. Cuéntame, si asigmutal vale 3, ¿cuál será el subnivel? Escríbelo, por favor. Señora. Muy bien, 5F, perfecto. Muy bien, Alejandra. Alejandra, ¿a quién le vas a dar el poder, porfis? El 1. El 1 ya pasó, Alejandra. El 24. El 24, déjame ver quién es. Ya pasó también.
tenemos hasta el 26, por si algo, ¿no? El 26, entonces. El 26, listo. Perfecto. Muy bien, Alejandra. Camilo Moreno, Camilo, entonces, ¿cuál será el valor de los electrones? Si quieres, puedes dibujarme el spin. Dibújame los spins si quieres. Camilo. Camilo Moreno, ¿me estás oyendo? Señora profe. Ah, sí, bueno, Camilo, entonces, regálame el valor de los electrones para esta distribución, para estos números cuánticos. Entonces, si quieres, puedes ir haciendo la distribución electrónica. Pero, profe, es que no puedo escribir. Ah, no, bueno, regálame. Entonces, yo te voy a ayudar aquí dibujando los spin, perdón. 1, 2, ¿cómo es F? 1, 2, 3, 4, 5, 6, uy, perdón. Qué pena, perdón. 2, 4, 5, 6 y 7. Listo. Muy bien. Ahora vamos a darle los valores. Como es F, este valdría menos 3. Este valdría menos 2. Este me vale menos 1. Este me vale 0. Uy, ups. Este me vale 0. Este me vale 1, 2 y 3. Muy bien. Ahora te dice que está en más 3, pero que te vale menos 1/2. Dime cuál es el valor. Menos 1/2 sería así, ¿no? Menos 1/2. ¿Cuántos electrones tiene F? Camilo. Relléname todo hasta llegar allá. Relléname todo de electrones hasta llegar allá. 14. 14, muy bien, claro, sí señor. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Yo colocaría aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y con este 14. Perfecto, muy bien, Camilo. Camilo, regálame un número, porfis. Bueno, ven, te digo que tengo. Tengo el número, el 7. Tengo el número 9. El 7, profe. Ay, el 7. Muy bien. Edward Esteves. Edward, vámonos con este que está aquí. ¿Cuál sería el valor que tiene el nivel de energía? Creo que él no está, profe. ¿No está? Ay, qué pena, perdón. El 7. ¿Edward Esteves no está? Sí, él había ingresado. Ay. No está. Regálame otro número. No está. Entonces tenemos, ven, te digo a quiénes están. Ya te digo quiénes. Esto. El 9. Ah, Juan Flores ya. Juan, tú ya participaste, ¿cierto, Juan? Sí, señora. Pero si quiere, ¿Me puedes ayudar otra vez? ese. Muy bien. Para este, no, pero primero el nivel de energía. Ah, para ese. Para este el nivel de energía. ¿Cuál sería el nivel de energía? Ya le digo. César tampoco está. 6. Muy bien, 6. Muy bien. ¿Listo? El de abajo. Perfecto. Ah, estabas haciendo el de abajo, no, para el de arribita. Listo, Deimer, ayúdame con el subnivel. Deimer Alejandro. D. Dime. D. Sí, perfecto, muy bien, Deimer. Listo, Merly Joana Villamil. ¿Cuál sería el valor de los electrones? Ah, bueno, hagamos el dibujo, ¿listo? 1, 2, 3, 4 y 5 con, valdría, el valor sería menos 2, menos 1,
0, 1 y 2. Muy bien. Y nos dice que está en 0. Quiere decir que está acá y va a valer menos 1/2. Quiere decir que lo tendríamos aquí hacia abajo. Rellenemos todo hasta llegar ahí. ¿Cuánto nos daría? Sería el 8. Perfecto. Muy bien, Merly. Excelente. Muy bien. 8 electrones. Muy bien. Entonces sería 6 de 8. Listo. ¿Profe, no son 6? Dime. No, ¿No son hasta aquí serían 8. 1, 2, 3, 4, 5, Pero si está en 0. Oh, perdón, ya. 6, Ya, ya. 7 y 8. ¿Listo? Sí. Por eso me gusta que vayan haciendo el dibujito del spin para que de una vez se estén dando cuenta de por qué razón. ¿Listo? No te preocupes, eso está bien, hay que preguntar. Perfecto. Bien, vámonos con... bien, terminamos aquí con todos ustedes. ¿Listo? Alguien, ayúdeme con este. ¿Cuál es el valor de este? 3. Profe, yo 3. ¿Quién me faltó? ¿Me faltó alguien? Sí, dime quién. Luisa, no. Dime, ayúdame. Ayúdame. Profe, están escribiendo en el chat. Ah, ok, gracias. Perdóname, regálame aquí, yo voy a ver. Chuchu. Listo. Ay, David, déjame ver, David Leonardo. Ay, sí, perdóname, David, tienes toda la razón, David. No te voy a... Sí, te confundí aquí porque tenía otra, estaba con la casilla de Edgar Andrés. Sí, perdón. David, listo, ayúdame con esa. Te ganaste la lotería, hoy te toca todo. Regálame el valor de este, listo. 3, ¿3 qué? Voy a correr aquí mi lapicito. David Leonardo. Muy bien, perfecto, David. 3S1, muy bien, así es. Muy bien. ¿Entendido el tema? Sí, estamos claros con esta. Perfecto, muy bien. Bueno, voy a borrar todo y voy a volver a la presentación. Listo, vamos aquí nuevamente. Bien. ¿Están viendo mi presentación nuevamente? Bien. Sí, Bueno, señora. aquí tenemos unos ejercicios. Bueno, eso después los voy a dejar para que ustedes los trabajen. Listo. Entonces, aquí simplemente, aquí se explica prácticamente lo mismo, lo de los números cuánticos y todas las distribuciones electrónicas. Muy bien, vámonos con esto. Listo. Ahora sí, vamos a hablar de la tabla periódica a nivel general. ¿Me hacen el favor y me alistan la tabla periódica? Ténganla ahí a la manito, por favor. Bien. Para poder nosotros hablar un momento en torno a lo que es la tabla periódica, entonces tenemos que primero hablar de la historia. ¿Qué ocurrió antes de que existiera esa tabla periódica que nosotros tenemos en la actualidad? Entonces, podemos decir que en el año 1850 ya se habían descubierto por lo menos el 50% de los elementos que tenemos en la actualidad, ¿no? Y se habían determinado algunas de sus propiedades físicas y químicas y las combinaciones que estos podían llegar a formar para transformarse en nuevos compuestos, ¿no? Los primeros que empezaron a establecer o a tratar de organizar los elementos químicos a medida que fueron descubiertos fueron Lavoisier, que es el padre de la química, y Berzelius. Cuando ellos empezaron a hacer la clasificación taxonómica, la clasificación de los elementos químicos, perdón, discúlpenme, cuando ellos empezaron a hacer la clasificación de los elementos químicos, los dividieron en los metales, los no metales y los semimetales, ¿no? Entonces empiezan a agrupar algunos elementos químicos de acuerdo a esas características, pero luego notaron que había unos elementos que tenían unas características que eran muy diferentes a las de ellos. Y en ese caso, entonces, esa clasificación era demasiado general y no funcionaba. Bueno, más adelante, hacia el año 1790, 1800, encontramos a Johann Wolfgang Dobereiner. Dobereiner, dime. Disculpe, Alejandra Rueda.
vuélveme a decir, qué pena contigo. Tiene No te mala escucho. comunicación, creo que se salió de la reunión. Ay, ya, no ya. sé. Bueno, escríbele por Que Alejandra Rueda tiene mala comunicación, el internet está malo. Ah, bueno, dile porfa, escríbele por ahí por el interno, por favor, que no se preocupe, que cuando pueda ingresar, que ingrese, y si no, que no hay ningún problema, que yo les grabo el video y lo subo a la plataforma, ¿listo? Para que lo tengan presente. Gracias. Bien. Listo, profe. Bueno, entonces les decía que luego de esa clasificación tenemos a Johann Wolfgang Taubereinen en 1817, observó que cada 3 elementos presentaban características físicas y químicas muy similares. Entonces, en ese caso, empezó a agrupar los elementos en paqueticos de 3, de acuerdo a su masa atómica, y por eso se llamaban las tríadas de Dobereiner, porque los empezó a organizar en grupitos de 3, ¿no? Por ejemplo, litio, sodio, potasio, y así más o menos arrancaba los elementos químicos a ordenarlos, ¿no? Entonces, por eso se le llama las tríadas de Dobereiner. Luego tenemos a Alexander Émile Beguyer de Charpentier, y él nos habla de lo que es el caracol telúrico, ¿no? El caracol telúrico, ¿qué era? Armar como los paqueticos e ir formando como una especie de espiral, algo más o menos así, pero también lo hacía teniendo en cuenta lo que eran las masas atómicas. Eso es el caracol telúrico, ¿no? Bien. Bueno, después de este tipo de organización de los elementos, entonces nosotros encontramos en 1850, perdón, ese no, en 1864 encontramos a John Newlands, y él nos organiza los elementos en paquetes de 8. En orden creciente de acuerdo a su peso atómico o masa atómica, ¿no? Entonces siempre notaba que en el 8º elemento se repetían las propiedades del primer elemento. Entonces lo llamó la ley de las octavas. Y ahí empieza a organizar los elementos en grupos de 8, ¿no? Cuando notaba esas características que presentaba, entonces empezaba a organizar los elementos. Luego encontramos nosotros a Lothar Meyer. Bueno, se dice que Lothar Meyer y Dmitri Ivanovich Mendeleev empezaron a trabajar los dos al tiempo para idear una tabla donde se pudieran ordenar los elementos, ¿no? Entonces se dice que Ivanovich Mendeleev y Lothar Meyer empiezan a trabajar los dos, pero algo pasa entre ellos y prácticamente empiezan a trabajar por separado, ¿no? Y bueno, cuando uno va a analizar la parte de la historia, todo el crédito se lo dieron a Mendeleev como tal en torno a lo que es la tabla periódica. Entonces ellos idean y diseñan la tabla periódica y ya la establecen como tal. Pero el crédito prácticamente se le dio totalmente al ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev. ¿Listo? A él fue el que se le dio el crédito. En ese momento habían 63 elementos químicos, ya que llevaban bastante tiempo, y 8 que hasta ahora se estaban descubriendo, ¿no? Y ellos lo ordenaron de acuerdo a su masa atómica. Y hubo una cosa que fue acertadísima, es que cuando ellos establecieron su tabla periódica, ellos dejaron unos espacios en blanco para poder dejar, o sea, ellos preveían que a futuro se iban a descubrir otros elementos químicos, y entonces dejan unos espacios vacíos para que después se fueran incorporando esos elementos químicos, que fue una idea muy acertada en esos momentos, ¿no? Y por eso es que nosotros la tabla periódica que usamos en la actualidad, decimos que se la debemos a Mendeleev como tal, ¿no? Porque nuestra tabla periódica está basada en la tabla periódica de Mendeleev, aunque la que nosotros utilizamos tiene una pequeña modificación a la original de Mendeleev. Y en ese caso es todo lo que son los grupos de transición como tal. Bien, bueno, pero aquí es importante acordar lo siguiente, ¿no? Aclarar esta partecita, que él lo ordenó de acuerdo a su masa atómica. Él ordena todos los elementos
de acuerdo a la masa atómica. En su tabla periódica, por favor, revísenla. ¿Cómo están ordenados los elementos químicos? ¿Teniendo en cuenta la masa atómica? ¿Sí ven un numerito que se encuentra en la parte superior? Ahí no tienen en cuenta la masa atómica, sino ese numerito que está en la parte de arriba, que se llama Número atómico. el número atómico. Perfecto, tienes toda la razón. Y eso se le debemos a Henry Moseley. Henry Moseley ordena todos los elementos. Él vio las masas atómicas y vio que en algunos casos cambia y dijo, no, ordenémoslos teniendo en cuenta su número atómico. Es decir, partimos de la tabla de Mendeleev, pero el orden se lo debemos a Henry Moseley, ¿listo? Y finalmente tenemos a Alfred Werner, un químico suizo que gana el Premio Nobel de Química en 1913 y propone una configuración en octaedro, teniendo en cuenta todo lo que son los elementos de transición, ¿no? Entonces a eso se le conoce como la geometría molecular octaédrica como tal. Muy bien, listo. Vamos entonces aquí, ok, vamos a revisar ahorita un video relacionado con esto que es, regálenme aquí un minutico, la tabla periódica. Vamos a ver aquí un videito pequeño. Oh, no, perdón, aquí no es. Regálenme aquí un segundito, les busco un videito relacionado con esto que es la tabla periódica. Como para darle ya un aspecto importantísimo. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Vamos a empezar a trabajar con algunas características de esa tabla periódica como tal. Bien, primero entonces, vamos a revisar aquí a nivel general esa parte de la historia de la tabla periódica. Bien, voy a revisar aquí un minutico, porque a veces el audio no me funciona. Vamos a ver si esta vez sí nos va a funcionar el audio. Confiemos en que sí. Listo. Bueno, vamos a ver. Voy a bajarle el audio a mi micrófono para que ustedes puedan escuchar el audio del video como Profe, disculpa, tienes que encender tu micrófono para poder oír. Ah, bueno, ¿así no alcanzan a oírlo? Bueno, listo, ya les dejé entonces ahí el micrófono. Perfecto. Antes de iniciar a utilizar la tabla periódica, conozcamos brevemente cómo fueron sus inicios y cómo el paso del tiempo se transformó en la tabla que conocemos hoy. La tabla periódica ha sido el resultado del aporte de muchos científicos. En 1817, Dobereiner organizó los elementos en grupos de 3. La masa del elemento central era la media de los elementos de los extremos, por ejemplo, litio, sodio y potasio. En 1862, Jean Courtois habló sobre una curva helicoidal, la cual colocaba a los elementos químicos por orden creciente de masas atómicas. A partir de esto, observó que las propiedades se repetían cada 7 elementos. En 1863, Newlands clasificó los elementos en 7 grupos, cada uno de 7 elementos por orden creciente de masas atómicas. Él observó que las propiedades se repetían cada 8 elementos, por lo que la denominó ley de las octavas por similitud de la escala musical. Mendeleev y su compañero Meyer clasificaron los elementos de forma análoga y de manera independiente sin conocer el trabajo del otro. La tabla de Mendeleev se publicó antes que la de Meyer. Esta se ordenó de la siguiente forma.
los elementos en filas y columnas por orden creciente de masas atómicas. En la misma columna, los elementos tenían propiedades químicas similares. Se dejaron lugares libres para elementos que aún no estaban descubiertos y se modificó el valor de la masa atómica de algunos elementos. En 1914, Moseley hizo un estudio de espectros de rayos X y determinó el número atómico de los elementos, comprobando que al disponer los elementos por su número atómico se repiten periódicamente las propiedades químicas y físicas de los elementos. Seaborg recibió en 1951 el Premio Nobel de Química, gracias a su trabajo de extraer los elementos actínidos de un grupo aparte de la tabla periódica, y el elemento número 106 lleva su nombre. Hoy en día se han encontrado elementos nuevos en los aceleradores de partículas. La tabla periódica de los elementos clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos químicos, conforme a su configuración electrónica, sus propiedades y sus características. Su función principal es establecer un orden específico agrupando los elementos químicos en función del orden creciente de sus números atómicos, Z. Los elementos químicos se representan por símbolos químicos, los cuales son signos abreviados que se utilizan para identificarlos y provienen de los nombres de los elementos. Los nombres de los elementos químicos se relacionan con los nombres de planetas, científicos o lugares. Algunos hacen referencia a la mitología, otros a características de los mismos elementos. En su gran mayoría, los símbolos químicos se derivan del nombre en latín o en griego del elemento. Cada símbolo se escribe en letra mayúscula inicial, para diferenciar los elementos cuyo símbolo químico comienza por la misma letra mayúscula inicial. Se agrega al lado derecho de la letra mayúscula una letra minúscula relacionada con el nombre del elemento. Los símbolos de los últimos elementos que se han ubicado en el sistema periódico moderno a partir del elemento cuyo número atómico es 113 derivan su nombre de su número en latín y sus símbolos constan de 3 letras, la primera mayúscula y las 2 siguientes minúsculas. Nitrógeno. Su nombre en griego es nitrum. Su símbolo químico es N. Es el componente principal de la atmósfera terrestre, 78,1% en volumen. Sodio. Su nombre en latín es natrium. Su nombre químico es Na y está presente en grandes cantidades en el océano en forma iónica. Neón. Proviene del griego neos. Su símbolo químico es Ne. Es un gas noble, incoloro, de un tono rojizo característico a la luz de las lámparas fluorescentes. Mercurio, en honor al planeta, proviene del griego hidrargiros. Su símbolo es Hg. Es un metal líquido que no transmite el calor, pero sí la electricidad. Einsteinio, en honor al científico Albert Einstein, su símbolo es Es. Fue llamado así en honor a Albert Einstein, aunque se descubrió en diciembre de 1952 en los restos de la primera explosión termonuclear en el Pacífico. Cobre, su símbolo es Cu. Gracias a su alta conductividad eléctrica, ductilidad y maleabilidad, se ha convertido en el material más utilizado para fabricar cables eléctricos. El nombre vanadio proviene de la diosa de la belleza Vanadis, en la mitología escandinava. Su símbolo es V. Es un metal dúctil, blando y poco abundante. Yodo proviene del griego iodes. Su símbolo es I. Se emplea principalmente en medicina, fotografía y como colorante. El elemento de número atómico 113 recibe el nombre de ununtrio y su símbolo es UUT. El número atómico de un átomo se representa por la letra Z y corresponde al número de protones que tiene el átomo en su núcleo. Los elementos están ordenados en la tabla periódica en orden creciente de números atómicos. La tabla periódica presenta la siguiente estructura. Son 18 columnas. 8 columnas, las más largas, denominadas grupos o familias identificados con la letra A, contienen los elementos principales o representativos. Las 2 columnas de la región izquierda de la tabla
contienen átomos cuya configuración electrónica termina en el subnivel S. Está ubicada en el grupo 1A y 2A. Las 6 columnas de la región derecha de la tabla contienen los átomos cuya configuración termina en el subnivel P, que está ubicada en los grupos 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. En la región intermedia de la tabla se encuentran los 8 grupos llamados B, conformados por elementos de transición, organizados en 10 columnas cortas. La configuración electrónica de sus átomos neutros termina en el subnivel D. Elementos de transición interna. Están ubicados en las 2 filas que aparecen en la parte inferior de la tabla periódica. La configuración electrónica de sus átomos neutros termina en el subnivel F. 7 periodos corresponden a los 7 niveles de energía. 3 periodos cortos, los 3 primeros, 2 periodos largos, el cuarto y el quinto, y 2 periodos extra largos, el sexto y el séptimo. Bueno, listo. Esto era lo relacionado con la parte pues aquí hacemos un repasito de lo que estábamos trabajando en torno a lo que eran los modelos atómicos y además de eso, algo que ya habíamos visto en torno a lo que era la organización de la tabla periódica, ¿no? Sin embargo, aquí la encontramos nuevamente. Entonces decimos que nuestra tabla periódica está basada en lo que nos dio Mendeleev y además de eso tenemos la organización que nos establece Moseley en cuanto a lo que es el número atómico de los elementos químicos, teniendo en cuenta que ese número atómico debe ir en forma creciente, ¿no? Entonces, ustedes se van a ubicar ahí en la tabla periódica y vamos a ir, primero que todo, vamos aquí a revisar esta tabla periódica. Muy bien. Primero que todo, entonces, vamos a ver que de izquierda a derecha ya lo habíamos trabajado. Vamos a hablar nosotros de los periodos. Entonces, está organizada en periodos que son todos los que van de izquierda a derecha. Este sería el primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo, quinto periodo, sexto periodo y séptimo periodo. ¿Listo? Muy bien. 7 periodos. Aquí, como nos decía en el video, todos los elementos químicos están representados con una letra mayúscula o una letra mayúscula y una letra minúscula. Sin embargo, los últimos elementos químicos a partir del 113, la mayor parte de esto presentan 3 letras. Y si ustedes van a notar, todos los elementos químicos anteriores, tienen todas las características. Sin embargo, estos últimos elementos que vienen acá y en la parte inferior, porque en su tabla periódica, si tienen, venga, les voy a mostrar esta tabla periódica. Aquí en la parte inferior vamos a encontrarnos con que tenemos 131 elementos químicos. Ay, aquí no tengo el otro. Bueno, aquí no tengo la otra cara de la tabla periódica, que aparece con 131 elementos químicos, ¿no? Entonces, pero en realidad los que hasta ahora tiene aprobados la IUPAC son 118 elementos. Esos son los que están aprobados. Los otros todavía no, porque todavía les faltan muchas características por determinarles. Entonces, hablamos de esta tabla periódica por ahora. Muy bien. Entonces, los periodos los representamos en números arábigos que van del 1 al 7 y son las filas que van de izquierda a derecha. Las columnas que vienen de arriba hacia abajo las llamamos nosotros grupos o familias. El grupo familia está representado con números romanos y 2 letras. La letra A mayúscula que me indica que el elemento es representativo o que el grupo y familia es representativo, o con la letra B mayúscula que me indica que el grupo es de transición. Sin embargo, en la actualidad tenemos otro tipo de numeración, bueno, eso arranca hace más o menos como unos 20 años atrás, que nos dice que los grupos también los podemos colocar con números arábigos que van desde el 1 hasta el 18. Y esta también es una forma de representar los grupos o familias en
en la tabla periódica, ¿listo? Entonces puede ser o en número romano con las letras A o B, A para los representativos y B para los elementos de transición, o con números arábicos, bien, del 1 al 18. Muy bien. Sin embargo, vamos a ver, en el primer periodo nosotros encontramos, aquí voy a irme por este ladito, bueno, los periodos entonces decimos, el primer periodo tiene dos elementos representativos que son el hidrógeno y el helio. El segundo periodo tiene 8 elementos representativos, entonces arrancamos aquí nosotros con el litio. Muy bien, aquí vamos a revisar. El segundo periodo inicia con el litio y termina con el neón. El tercer periodo igual tiene 8 elementos químicos que inician con el sodio y terminan con el argón. Aquí, el cuarto periodo tiene 18 elementos químicos. De esos 18, 8 son representativos, que sería potasio y calcio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 representativos y 10 de transición interna, que vienen a ser el escandio, titanio, vanadio, el cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre y zinc. 10 elementos químicos de transición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El quinto periodo está formado igual, 8 elementos representativos y 10 de transición. Pero cuando nosotros hablamos del periodo 6, el periodo 6, aquí entonces, cuarto y quinto tienen 18 elementos. El primero tiene 2, el segundo tiene 8, el tercero tiene 8. El cuarto y el quinto tienen 18 y el sexto tiene 32. ¿Por qué 32? Ubíquense por favor acá en el periodo 6, grupo 3B. En el periodo 6, grupo 3B, nosotros encontramos al lantano. El lantano lo representamos con la letra LA. El símbolo es L mayúscula y A minúscula, ¿no? Si nosotros nos ubicamos, antes de hablar del lantano, nos vamos a ubicar con todos estos elementos que están en la parte inferior de la tabla periódica. A esto los llamamos los elementos de transición interna. Perdón, de transición interna no, estos son los elementos de tierras raras, qué pena, perdón. Elementos de tierras raras. Muy bien. Y aquí entonces vamos a ver cuáles son las características que tienen estos elementos de tierras raras. Si nosotros vemos toda la primera fila, tiene características del lantano. Por esa razón, a toda esta serie la llamamos la serie de los lantánidos. Cuando yo hago la distribución electrónica de este elemento, por ejemplo, la distribución electrónica me va a decir que está en el periodo 6, grupo 3B. Entonces, esta serie se llama la serie de los lantánidos. Ahora, ubiquémonos en el periodo 7 y el periodo 7 tiene también 32 elementos. Bueno, voy a decirles por qué el periodo 6 tiene 32 elementos. Porque tiene 8 elementos de transición, perdón, 8 elementos representativos, 10 de transición y 14 lantánidos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Este primero no lo cuento porque este es el lantano. Y el lantano está aquí. ¿Listo? Entonces arranco acá desde el cerio. Desde el cerio hasta el lutecio. Esos son todos los lantánidos, que son 14. 14 de tierras raras o 14 lantánidos, 8 elementos representativos y 10 elementos de transición. ¿Qué ocurre con el periodo 7? El periodo 7 también tiene 32 elementos químicos, 8 representativos, muy bien, 10 de transición y 14 actínidos. A toda esta serie se le llama la serie de los actínidos porque sus características son similares a las del actínio. ¿Listo? Entonces, tenemos 2, 8, 18, 32 y 32 elementos químicos. Entonces, esa es la forma como tenemos nosotros distribuidos los elementos químicos en nuestra tabla periódica. Bien. Bueno, ahora tenemos que decir que los grupos o familias
nos identifican el número de electrones que tiene cada elemento químico, ¿no? Sin embargo, aquí vamos a ver que cada grupo de familia tiene un nombre. El primer grupo de familia se le llaman los alcalinos, el segundo grupo de familia se le llaman los alcalinotérreos, el tercero se le llama la familia del escandio, la cuarta la familia del titanio, en el quinto la familia del vanadio, el sexto la familia del cromo, el séptimo la familia del manganeso, el octavo, no olvidemos que aquí en el caso del 8B hay 3 grupos que son 8B, ¿no? Uno es el de la familia del hierro, otro es el de la familia del cobalto y otro es el de la familia del níquel. El 1B es la familia del cobre y el 2B la familia del zinc. El grupo 3A son los térreos, el grupo 4A son los carbonoides, el 5A son los nitrogenoides, el sexto A son los calcógenos, el séptimo son los halógenos y finalmente encontramos a los gases nobles. Entonces, esos son los nombres que tienen las familias de los elementos químicos. Bueno, aquí era donde teníamos organizados todos los periodos con el número de elementos y cómo se encuentran distribuidos, ¿no? Voy a borrar acá. Listo. Bien. Vamos a continuar entonces. Eso todo lo relacionado con respecto a la tabla periódica, porque la tabla periódica ahorita va a ser como la que necesitamos siempre tener a la mano. ¿Listo? Bueno. Hay otra forma de organizar los elementos teniendo en cuenta sus propiedades. Entonces los podemos organizar en metales, no metales, metaloides o semimetales o anfóteros también se les llaman y gases nobles, ¿no? Ok, aquí vamos a ver entonces cuál es la organización de esos tipos de elementos. Entonces, nos vamos a ubicar al lado derecho de su tabla periódica. Entonces, por favor, quiero que vayan revisando su tabla periódica en estos momentos y al lado derecho van a ubicarse entre el boro y el aluminio. Si nosotros nos encontramos acá entre el boro y el aluminio, aquí vemos que se forma una especie de escalerita. Voy a rayarla aquí de esta manera. Bien, aquí en este lado. Bien, aquí. Le damos otro colorcito como a ver si se nota un poquitico más el contraste. No, igual. Bien. Aquí entonces nosotros vemos que se viene a formar como una especie de escalerita. Bien, y en ese caso entonces vamos a empezar a organizar los elementos de acuerdo a esas propiedades. Vamos a decir entonces nosotros que en este caso todos los elementos que se encuentran a nivel general, ¿no? Con algunas excepciones, a nivel general, todos los elementos que están hacia el lado izquierdo, entonces nosotros a todos estos los vamos a llamar metales. Vamos a escribirlo aquí. A ver si el blanco me queda mejor. Bueno. No mucho, vamos a ver con él. Vamos con este ahora. Bueno, estos los vamos a llamar metales. Tampoco me quedó bien. Vamos a usarle el negro, a ver si con el negro sí se nota más. Sí, claro. Bien, todos estos a nivel general vamos a decir que son metales. Sin embargo, ahorita vamos a explicar algo. Muy bien. Todo lo que está, todos los elementos que se encuentran de la escalerita hacia la derecha, entonces decimos que estos son no metales. Estos son los elementos no metálicos. Encontramos también todos los que están en el último grupo, que es el grupo 8A, estos que son los que nosotros llamamos gases nobles. Estos que son los del grupo 8A. O el grupo 18 si hablamos de la nueva forma de llamar a los elementos, a los grupos o familias, ¿no? Los gases nobles. Y aquí los que tenemos inmediatamente pegaditos a los no metales, estos que están acá. A estos los llamamos semimetales o metaloides
o anfóteros. ¿Por qué se les llama semimetales? Porque tienen características de los metales y de los no metales, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir que unos son buenos conductores del calor, pero son malos conductores de la electricidad. O al contrario, ¿no? También se les puede llamar anfóteros o semimetales, que así fueron llamados inicialmente, ¿no? Semimetales o metaloides o anfóteros. Listo. Bien, sin embargo, si nosotros notamos, por ejemplo, el hidrógeno que está acá, el hidrógeno no es un metal, sin embargo, está ubicado en esta parte de la tabla periódica porque las características que presenta ameritan ubicarlo ahí, pero sus características no son de un metal como tal. Entonces, por eso les digo que a nivel general, pero tenemos algunas excepciones como tal. Entonces, estos son esta es la forma como nosotros tenemos organizados los elementos en la tabla periódica, teniendo en cuenta sus propiedades. Y estos de acá, entonces, son los que nosotros denominamos los lantánidos, y estos que encontramos en la parte inferior, que son los que nosotros conocemos como los actínidos. Y en conjunto hablamos de los elementos de tierras raras. Listo. Esto es todo lo relacionado con la organización de los elementos químicos en la tabla periódica. Bien, ¿qué tienen que realizar ustedes ahora? Entonces, quiero que por favor me lean en torno a ese tema. ¿Cuáles son las características que tienen los metales? ¿Qué características tienen los semimetales o anfóteros? ¿Qué características tienen los no metales? ¿Qué características tienen los gases nobles, los lantánidos y los actínidos, ¿no? Sus características o sus propiedades, para poderlos agrupar de esa manera. Entonces, en eso quiero que le dediquen un ratico el día de hoy y vayamos leyendo en torno a ese tema. ¿Listo? Porque es importante conocer qué características son las que tienen y que les permitieron estar agrupados de esa manera como tal. Bueno. Bien, entonces esas son, bueno, lo otro que quiero que revisen también, además de las propiedades físicas y químicas de los metales, los no metales, semimetales o anfóteros, gases nobles, lantánidos y actínidos, quiero que vean cuáles son las ventajas y las desventajas que hay de la organización de los elementos químicos en la tabla periódica. Entonces, ¿qué ventajas nos trae ese tipo de organización? ¿Y qué desventajas nos traen? Bueno, esta ya les ayudé, ya les dije cuál era el nombre de los grupos o familia, ¿listo? No más. Solamente estas dos primeras cositas son lo que es lo que me van a consultar. Bien, ya conocemos la ubicación. Bien, y a partir de ahora, entonces vamos a hablar acerca de las propiedades periódicas. ¿Qué son las propiedades periódicas? Entonces hablamos de las propiedades físicas y químicas que tienen los elementos químicos y que varían con regularidad cuando se ordenan estos a nivel de su orden creciente en torno a lo que es el número atómico, ¿no? Aquí en ese caso, ¿cuáles serán esas propiedades periódicas que vamos a tener en cuenta? Vamos a hablar del tamaño atómico, el radioatómico, el radioiónico, la energía de ionización o potencial de ionización, así lo van a encontrar en algunos textos, la afinidad electrónica, la electronegatividad y el número de oxidación. Entonces vamos a iniciar primero por esta partecita que es lo relacionado con el tamaño atómico. Vamos a ver qué es el tamaño atómico. Cuando nosotros hablamos del tamaño atómico tenemos que hacer referencia a que los átomos son demasiado pequeños y es difícil poderlos medir directamente. O sea, imaginen ustedes tener un átomo e irlo a medir. Es supremamente complicado, es supremamente difícil. Entonces, a nivel de ciencia, los químicos decidieron que para poder hallar el tamaño atómico o el tamaño de un átomo, era importante tener en cuenta la distancia que hay entre los núcleos de los dos átomos, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que aquí tenemos nosotros dos átomos y aquí vamos a tener el núcleo. Este va a ser el núcleo de los átomos. Muy bien. Entonces dice, la distancia que hay entre los núcleos de dos átomos contiguos, eso es lo que nosotros vamos a llamar tamaño atómico. Entonces, esto es nuestro tamaño atómico. Voy a escribirlo acá.
tamaño atómico. Muy bien. Entonces, el tamaño atómico es la distancia que hay entre los núcleos de dos átomos contiguos. Aquí es importante tener en cuenta algo, y es lo siguiente: este átomo debe ser igual a este átomo. Entonces, ¿qué quiere decir que sea igual? Que si yo digo que este átomo es un átomo de sodio, pues este átomo también tiene que ser un átomo de sodio. ¿Listo? Entonces, los dos átomos tienen que ser iguales como tal. Muy bien. ¿Qué ocurre? En los periodos, aquí vamos a ver que el tamaño atómico disminuye de izquierda a derecha, y en los grupos el tamaño atómico aumenta hacia abajo. Es decir, a medida que yo voy descendiendo, aumenta el tamaño atómico y disminuye en los periodos de izquierda a derecha. Bien. Vamos a ver, esa es la primera característica. Entonces vamos a hablar de la segunda característica, que es el radio atómico. ¿Qué es el radio atómico? Pues el radio atómico es la mitad del tamaño atómico. Entonces, si yo les digo, muy bien, el tamaño atómico es la distancia que hay desde este núcleo hasta este núcleo. Todo esto era lo que nosotros decíamos, perdón, voy a tomarla aquí con tamaño atómico. Habíamos dicho que era la distancia que había desde aquí hasta aquí. Esto sería tamaño atómico. Listo. Entonces, esto es lo que nosotros denominamos tamaño atómico. ¿Qué es el radio atómico? Pues la mitad de ellos. Tamaño atómico. Listo. Y el radio atómico es la mitad del tamaño atómico. Entonces, esto que tenemos acá, esto se llama radio atómico. Pero vuelve y juega. No olviden que este átomo debe ser exactamente igual a este átomo. Si no, no nos sirve, no nos funciona. Muy bien. Tengan la bondad, vamos a revisar la tabla periódica, por favor. Van a revisar su tabla periódica y van a buscar en la tabla periódica el tamaño atómico. Entonces, primero que todo, nos vamos a ubicar en la clave. ¿Listo? Se ubican arriba en la clave. Y en la clave, si no lo encuentran por un lado en la tabla periódica, me giran la tabla periódica y van a buscar radio. Bueno, si van a utilizar esta tabla, perdón, me voy a regresar acá. No lo encuentran como radio atómico, sino radio anatómico, ¿no? Está como mal escrito ahí. Ok. Esta. En esta tabla periódica la encuentran por aquí. Creo que por aquí, la verdad es que no lo veo muy bien. Creo que aquí les dice radio anatómico, pero es el radio atómico como tal. ¿Listo? ¿Lo ubican, por favor? Entonces vamos a revisar el radio atómico del litio, por favor. ¿Cuál es el radio atómico del litio? Radio atómico del litio. ¿Cuánto tienen ahí? 1,55. 1,55. Muy bien. ¿Cuáles son las unidades del radio atómico? Entonces, ahí vamos a hablar de angstrom. ¿Listo? Bueno, voy a escribirles aquí. Entonces, las unidades de medida, en ese caso vamos a decir que son los angstrom. Aquí lo voy a escribir. Angstrom. Y el símbolo de angstrom, entonces, es el siguiente. Voy a colocarlo aquí. Que aquí sí me da un poquitico de contraste. Y el símbolo de los angstrom es una A mayúscula. Una A mayúscula. Ya. Una A mayúscula. Y aquí arribita le coloca uno aquí. Esto. Estos son los angstrom. ¿Listo? Entonces, siempre que vamos a hablar del radio atómico, del tamaño atómico, la unidad son angstrom. Listo, muy bien. Ubiquen al litio, entonces tenemos que es 1,55. Listo, pasen al berilio. ¿Cuánto les mide el berilio, por favor? 1,12. 1,12, muy bien. Pasen al boro. ¿Cuánto tiene el boro? ¿0,? Muy bien, entonces decimos que el radio atómico en los periodos, en ese caso, disminuye. Vean que empezó con 1,55, luego pasó 1,12, aquí ya vamos a hablar de 0,98, aquí 0,91. Quiere decir que empieza a disminuir
de izquierda a derecha. Entonces, en los periodos disminuye de izquierda a derecha. Entonces, en los periodos, entonces decimos que disminuye, voy a cambiar aquí, ok. En los periodos decimos entonces, perdón. Ok. Disminuye de izquierda a derecha. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué nos va a disminuir? El radio atómico. Bien, vamos entonces a revisar. ¿Cómo sabemos cuál es el tamaño atómico en ese caso? Entonces vamos a revisar aquí un minutico. Perdónenme un segundito. Vuelvo a compartirles esta. Listo. Ouch. Borré lo que tenía. Bien. Ok, entonces decíamos que vamos a revisar el radio atómico del sodio, por favor. El sodio. ¿Cuánto tiene el sodio? Radio atómico del sodio, por favor. 1,90. 1,90, listo. 1,90. 1,90 ¿qué? 90 angstrom, ¿listo? Entonces, 1,90 angstrom, listo. Ese es el radio atómico del sodio. Muy bien. Pero yo quiero saber cuál es el tamaño atómico del sodio. Pues nada, simplemente es el doble del radio atómico. Entonces, es como si yo tomara esos 1,90 y me dice que es el doble. Entonces, 1,90 por 2, ¿cuánto sería? $3,80 angstrom. ¿Listo? ¿Sí me entendieron? El tamaño atómico es el doble del radio atómico. Eso es el tamaño atómico. Entonces, si yo tengo que el radio atómico del sodio es 1,90 angstrom, entonces el tamaño atómico va a ser el doble. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nos decía que el tamaño atómico era la distancia que había entre los dos núcleos de dos átomos contiguos. Revisemos un minutico, por favor, otra vez el tamaño atómico del berilio, por favor. El radio atómico del berilio, por favor, ¿cuánto tiene? 1,12. 1,12. Vámonos hacia abajo. Miren el del magnesio, ¿cuánto tiene? 1,60. 1,60 angstrom. Luego el calcio tenemos 1,97, creo que aparece ahí, ¿cierto? 1,97. Vean que en los grupos, a medida que yo voy bajando en el grupo, aumenta. Entonces, a medida que yo desciendo en el grupo, aumenta el radio atómico y aumentaría también el tamaño atómico. Pero a medida que yo me voy de izquierda a derecha en los periodos, el radio atómico y el tamaño atómico empieza a disminuir. ¿Listo? Revisemos el del aluminio. ¿Cuál es el radio atómico del aluminio? Radio atómico del aluminio. 1,43. Muy bien. 1,46. ¿Qué? 1,46. 43 o 46. Ah, sí, tienes toda la razón. 43, perdóname, sí. Fui yo la que oí mal. 1,43, ¿qué? Angstrom. ¿Listo? Muy bien. Ese es el radio atómico. Ahora tengan la bondad y me dicen cuánto me vale el tamaño atómico del aluminio. ¿Cuánto sería el tamaño atómico del aluminio? 2,86. Perfecto, 2,86 angstrom, por favor, no me olviden las unidades, ¿no? No me las olviden, por favor. 2,86 angstrom, ¿listo? Muy bien, listo, vamos a dejar por hoy hasta aquí, por favor. Entonces, la próxima clase retomamos el tema de las propiedades de los elementos químicos, ¿listo?